Dicen que las batallas más peligrosas no son las que se ven, sino las que se sienten. Hay quienes creen que los grandes conflictos de la vida se resuelven con fuerza, con estrategia, con resistencia, con números, con cálculos, con planes. Pero Florence Scovel Shinn enseñó algo radicalmente distinto, algo que desmonta toda esa estructura humana. La batalla más difícil ya está decidida cuando la palabra se pronuncia correctamente. Y aquí te pregunto a ti directamente, ¿cuántas veces has sentido que la vida te empujaba al borde? Que una deuda, un pago inesperado, un aviso legal, una llamada, un número en rojo, parecía más grande que tú. ¿Cuántas veces ese miedo financiero te tomó por sorpresa, como si una sombra te invadiera desde dentro? ¿Y si te dijera que aquello que intentó asustarte, en realidad, esperaba tu decreto? Hoy escucharás la historia de alguien que no ganó una batalla con dinero, ni con suerte, ni con contactos, sino con 5 palabras. 5 palabras que disolvieron un muro invisible que amenazaba con destruir su paz, su estabilidad, su seguridad y quizás su futuro. Esta es la historia de Marcos, y también puede ser la tuya. Marcos no era un hombre imprudente. No gastaba más de lo necesario. No pedía préstamos que no pudiera pagar. No vivía en exceso ni en desorden. Era responsable, metódico, casi obsesivo con mantener estabilidad. Y por eso cuando la vida golpeó más fuerte, porque no lo esperaba, porque no lo merecía, porque no lo vio venir. Y así son las batallas invisibles. No anuncian su llegada, no golpean la puerta. Entren como viento frío por una rendija que nunca habías notado. Florence decía, la falta no es falta, es miedo. Y ese miedo llegó una mañana, disfrazado de número, de plazo, de amenaza. Pero lo que Marcos no sabía, lo que tú quizá tampoco has considerado, es que algunas batallas no quieren destruirte, quieren despertar tu voz. Esa voz que quizás dejaste dormida, esa autoridad interna que olvidaste usar, esa palabra que desplaza la oscuridad sin levantar un dedo. Prepárate, porque hoy verás exactamente cómo 5 palabras pueden cambiar un destino entero. Todo comenzó con una llamada. Marcos estaba trabajando en su pequeño escritorio, revisando facturas, organizando pendientes, cuando el teléfono vibró con un tono extraño. Un número desconocido. Un presentimiento incómodo. Respondió. La voz del otro lado era fría, mecánica, profesional. Señor Marcos Ramírez, le hablamos del departamento legal acerca de un proceso administrativo pendiente. Ese pendiente le atravesó el pecho como una flecha. La voz continuó. Se ha detectado un error de registros fiscales de años anteriores. El pago requerido es... Y la cifra cayó como una piedra en el agua. Era enorme, desproporcionada, inexplicable. El corazón de Marcos latió tan fuerte que sintió la sangre golpearle los oídos. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se volvió superficial. Intentó responder. Debe haber un error. Pero la voz fue tajante. El plazo vence en 10 días. Si no se regulariza, se procederá legalmente. 10 días. 10 días para una cantidad que él jamás había tenido disponible de golpe. 10 días para resolver algo que ni siquiera entendía. Cuando la llamada terminó, Marcos se quedó inmóvil. El silencio de su apartamento era tan pesado que parecía tener forma. ¿Cómo pagaré esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? ¿Qué me va a pasar? Su mente corrió hacia todos los escenarios posibles, y en cada uno él perdía. Ese día no almorzó. Esa noche no durmió. Se levantó 3 veces para revisar sus cuentas. No alcanzaban. Se levantó 2 veces para buscar opciones en Internet. No había. Pensó en vender cosas,
pero no era suficiente. Pensó en pedir ayuda, pero no tenía a quién acudir. El miedo financiero no solo afecta el bolsillo, afecta el pulso, afecta el sueño, afecta la claridad mental, afecta la dignidad, afecta la identidad. Al día siguiente, la ansiedad era una sombra pegada a su espalda. Cada correo electrónico lo hacía brincar. Cada notificación le tensaba la mandíbula. Cada pensamiento lo hundía más. Por la tarde, salió a caminar. Ni siquiera sabía hacia dónde. Solo quería respirar. Solo quería un espacio donde su mente dejara de repetir números como cuchillos. Las calles estaban llenas, pero él se sentía solo. Los autos pasaban rápido, como si todos tuvieran un destino claro, menos él. El viento frío le golpeaba la cara. Las luces de los edificios parecían recordarle todo lo que él todavía no había logrado. «Estoy perdiendo todo», pensó. Al regresar a casa, se dejó caer en una silla, y ahí, sin poder sostener más la presión, lloró. Lloró por impotencia, por miedo, por cansancio, por injusticia, por sentirse pequeño frente a algo invisible. Pero ese momento, ese exacto momento, fue su quiebre, y los quiebres no destruyen, abren. Buscando papeles antiguos, Marcos abrió un cajón y encontró un libro que no veía desde hacía años. Un libro que su tía espiritual le había regalado. El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Lo tomó sin pensar, como si el libro hubiera estado esperándolo, como si el libro supiera más que él lo que estaba a punto de ocurrir. Lo abrió al azar, y las palabras parecieron saltar de la página. Toda batalla es espiritual antes de ser material. Marcos parpadeó. Sintió un leve estremecimiento. Siguió leyendo. La falta no es falta, es miedo, y el miedo se disuelve con la palabra correcta. La palabra correcta. No la acción correcta, no la estrategia correcta, no el préstamo correcto, la palabra. Recordó entonces momentos de su pasado, una vez, años atrás, cuando dijo: «Esto se abre». Y una oportunidad laboral apareció al día siguiente. Otra vez, cuando afirmó: «Estoy listo», y una entrevista que estaba perdida se reactivó. Otra ocasión, cuando dijo: «Todo se acomoda», y un conflicto familiar se resolvió de forma inesperada. Nunca había conectado esos puntos. Nunca había entendido que algo se movía cuando él hablaba desde un lugar de autoridad. Florence enseñaba: la palabra correcta corta el miedo de raíz. Y entonces recordó algo más. La frase favorita de su tía: 5 palabras pueden más que 1000 preocupaciones. Marcos sintió un clic interno. No debía luchar, no debía convencer, no debía calcular, no debía hundirse, debía decretar. El miedo económico no era un monstruo, era una sombra, y las sombras no se atacan, se disuelven con luz. Y la luz es la palabra. En ese momento, Marcos sintió que algo dentro él se enderezaba, como si su columna espiritual se alineara. Marcos se sentó con la espalda recta, pies firmes en el suelo, manos relajadas sobre las piernas. Cerró los ojos, no buscó emoción, no buscó sentir poder, no buscó imaginar el resultado, buscó autoridad, respiró profundamente, sintió cómo el miedo se comprimía. Pero esta vez, no encima de él, sino debajo, como si algo dentro hubiera cambiado de posición. Entonces habló, lento, firme, con claridad. La provisión llega bajo gracia. 5 palabras, 5 claves, 5 puertas abriéndose en lo invisible. La habitación pareció expandirse. El aire se volvió más suave. Una ligereza recorrió su pecho. No era magia, era alineación. La batalla invisible
acababa de rendirse. Al día siguiente, Marcos despertó diferente. No estaba eufórico, no estaba confiado en exceso, no estaba festejando, estaba en paz. Una paz silenciosa que no viene del resultado, sino del decreto. Revisó su correo sin miedo y ahí estaba un mensaje de la empresa responsable del error. Asunto, revisión del caso. Lo abrió. Decía: detectamos inconsistencias en su proceso. Hemos decidido reexaminar el monto. Le informaremos avances. Marcos sintió un cosquilleo en los brazos, como si algo se hubiera movido, pero no fuera él quien lo movió. Horas después, su teléfono sonó. Era una amiga con la que no hablaba hacía meses. Marcos, ¿estás disponible para un proyecto temporal? Es urgente y paga bastante bien. La cantidad era casi exacta al monto que él necesitaba si el caso no se resolvía por completo. Era como si la vida hubiera preparado dos caminos, por si uno no funcionaba. Pero no terminó ahí. Al día siguiente recibió la notificación final. El pago había sido cancelado. El error era técnico. El proceso era inválido. No quedaba deuda pendiente. Marcos dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos. No lloró, no gritó, no saltó de alegría. Solo respiró hondo. Sintió una oleada profunda, suave, poderosa, coherencia. Comprendió que la batalla no se había ganado con números, ni con estrategias, ni con intentar controlar todo. Se había ganado en el instante exacto en que pronunció las 5 palabras. La lección de Marcos es simple y profunda. No luchas contra la amenaza. Luchas contra la creencia que te hace sentir pequeño. La verdadera batalla nunca fue la cifra. Nunca fue el plazo. Nunca fue el aviso legal. Fue el miedo. Y el miedo no se vence con más miedo. Se vence con la palabra alineada con la ley. Florence Scovel Shinn decía: lo que pronuncias con autoridad, el universo lo organiza sin resistencia. Marcos no ganó por suerte, no ganó por insistencia desesperada, no ganó por hacer más ruido, ganó porque habló desde su centro, desde su derecho, desde su autoridad espiritual. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu batalla invisible? ¿Un pago inesperado? ¿Una deuda que te quita el sueño? ¿Una decisión financiera que te paraliza? ¿Un miedo que te dice que no podrás? Quizá no necesitas más fuerza, ni más cálculos, ni más tensión. Quizá necesitas tu palabra, tu decreto, tu autoridad. Si esta historia encendió una chispa en ti, si te recordó que no estás a merced de los números, ni de las amenazas, ni de las circunstancias, continúa este camino conmigo. La próxima enseñanza te mostrará cómo usar la palabra correcta para ganar la batalla antes de verla ganada. Porque las sombras no se atacan, se disuelven con luz. Y la luz es tu palabra,